Pueden sentarse, hermanos. Es interesante que el hermano Rigoberto leía Éxodo 29, consagración de Aarón y de sus hijos. Y en el versículo 1 dice, esto es lo que harás para consagrarlos. Y a través de la lectura nosotros vemos cosas que tal vez para nuestro entendimiento son difíciles. Tomando sangre y poniéndola en el lóbulo y después poniéndola en los dedos y poniéndola en los pulgares y después tomando la sangre y rociando sus vestidos. Y nosotros nos preguntamos, ¿no habrá podido el Señor determinar otra forma diferente de hacer esto? De consagrarlos. Pero esa no es la actitud del Hijo de Dios. La actitud del Hijo de Dios es, si Dios lo dice, entonces yo le obedezco. De hecho, muchas cosas a veces no las entenderemos totalmente. No entenderemos por qué el Señor nos dice, obedéceme en esto, que nos parece algo a nuestro parecer, que no es tal vez como nosotros creemos que fuera a salir, pero Él nos dice, obedéceme. Así es en las cosas que nosotros estamos viendo. ¿Por qué no es mejor tener esto aquí, o esto allá, o esta forma de liderazgo porque me parece más moderna? No se parece más, que se ajusta a lo que hoy vive la iglesia moderna. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que el Señor ha dejado en su palabra y confiarnos que es lo mejor. Yo he tomado una decisión en mi vida. Es difícil, hermanos, pero he tomado la determinación que cuando Dios me manda algo y me dice que haga algo, yo debo de hacerlo. Si Dios me dice a mí, por poner un ejemplo, hay un hermano que está con algún problema y está ofendido, la Biblia me dice que yo vaya. Si él pegó contra mí, yo vaya, él y yo y solos, y arreglemos el problema. Y uno podría decir, pero es que mire, ahora existen tantas formas, se puede mandar un mensajito por correo. Ahora los jóvenes, y un mensajito ahí. Esa no es la forma que el Señor ha establecido. Estando Él y tú solo, y el Señor sabe por qué debe ser así. Así en las cosas que nosotros estamos viendo, debemos de comprender que es el Señor el quien establece estas cosas y están en su palabra. Vamos a continuar con el tema que teníamos en la mañana y vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Y después oraremos. Voy a leer desde un poquito más atrás para tener el contexto de este pasaje. Voy a leer desde el versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, está hablando de Pablo. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos
los encomendaron al Señor en quien habían creído. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por esta noche en que nos permites estar aquí en este templo y reunida a tu iglesia para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que sean tus palabras las que por medio de tu Espíritu toquen nuestros corazones. Que no seamos llevados, Señor, por vientos de doctrina, por enseñanzas modernas, sino que apegados a tu palabra, tú nos guíes para que tu nombre sea glorificado y para edificación de tu pueblo. Guíanos, Señor, en todas estas cosas. Y guíame, oh Dios, para hablar las palabras adecuadas, correctas, que honren tu palabra y tu nombre. En Jesús tu Hijo. Amén. Vamos a hacer un repaso de lo que nosotros vimos en la mañana. En la mañana nosotros vimos 3 palabras que definían quiénes son los hombres que cuidan de la grey de Dios. ¿Creen que ustedes pueden recordar esas 3 palabras que definen ese oficio por el cual los hombres apacientan la grey del Señor? Son 3 palabras que definen su trabajo para el Señor. ¿Recuerdan esos nombres? Pastores, obispos y ancianos. Muy bien, son buenos estudiantes. La próxima semana, este es el parcial, la otra semana es el trimestral. Así que ustedes van bien. Vamos a buscar Hechos 20:28. Hechos 20:28. Hoy no serán tantos pasajes como en la mañana. Hechos 20:28, nosotros lo leímos también. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Palabras anciano y obispo no son palabras que regularmente estamos acostumbrados a usar para referirnos a aquellos que están dirigiendo la grey del Señor, pero ahí están. Y se usan tanto como pastor. De hecho, la palabra pastor, refiriéndose a ese liderazgo que se establece en la iglesia, no aparece tantas veces como la palabra anciano. Se usa más la palabra anciano refiriéndose a ese gobierno. Entonces nosotros no podemos hablar de juntas directivas, apóstoles, pastoras, reverendos, pastores ejecutivos, como títulos o personas que dirigen la iglesia. En estos días que estaba hablando con un hermano, llegué a su iglesia y estábamos haciendo unas preguntas y hablando un poco acerca de la iglesia, y él dijo lo siguiente: es que esta iglesia tiene su asociación y no está asociada a otras. Y esa es la forma como muchas iglesias se dirigen, como asociaciones. Esta asociación es la que dirige esta iglesia, donde hay una secretaria, un presidente, un tesorero, y entonces ellos son los que dirigen la iglesia. Esa no es la forma de dirigir una iglesia, no es una junta directiva. Esta iglesia tiene una asociación, que es un ente legal para representar la iglesia ante el gobierno, pero esa asociación no dirige la iglesia. No dirige la iglesia. Es nada más una forma legal ante el gobierno. Pero muchas iglesias la han adoptado como su forma de gobierno, y no es lo correcto. La Iglesia Católica Romana mantiene un tipo de gobierno que es el jerárquico, es por jerarquías o rangos, donde el Papa es su líder superior, y de ahí están los cardenales, obispos y sacerdotes. La Iglesia Anglicana o de Inglaterra
tiene su sistema de gobierno por un arzobispo, al cual llaman obispo primado. También la iglesia presbiteriana, donde existe un presbiterio a nivel de varias iglesias con asambleas y sínodos. Todas estas formas muestran cómo las personas ven el gobierno de la iglesia. Pero la palabra de Dios tiene una forma establecida en cómo su iglesia debe ser gobernada y debe ser liderada. Entonces, el cuidado que nosotros tenemos que tener con respecto al liderazgo bíblico es que no es un asunto de hombres. ¿De quién es? Hechos 20:28 nos dice de quién es. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién es? El Espíritu Santo. No es un asunto de hombres, no es un asunto de ir y decir, bueno, esta es la mejor forma que nos parece a nosotros, que es la forma de gobernar esta iglesia. No, el Espíritu Santo le guiará a la verdad que está en la palabra de Dios. Y eso es importante para nosotros. Esta noche nosotros vamos a ver un poco más acerca de este tema y vamos a tener un versículo clave, Hechos 14:23. Hechos 14:23. Hechos 14:23, como nosotros bien vimos, Pablo y Bernabé andan por varios lugares estableciendo iglesias, discípulos del Señor. Ellos vuelven a esas iglesias, a ese grupo de personas que han sido discipuladas, que conocen del Señor, y ellos constituyen ancianos en cada iglesia. Nosotros vamos a ver entonces la primera palabra que aparece aquí, y constituyeron. ¿Qué significa constituyeron? Entonces aquí vamos a volver un poco a las bases del griego, y aquí hay unos hermanos que han estado estudiando eso, y es algo bueno estudiarlo, ayuda de mucho cuando hay un poco de duda acerca de alguna palabra. Esta palabra constituyeron viene de la palabra griega cheirotoneo, que significa nombrar, designar o escoger. De nuevo, significa nombrar, designar o escoger. Este pasaje nos aclara varias dudas. Los ancianos fueron nombrados, ¿por quién? ¿Por la iglesia o por Pablo y Bernabé? Cuando la Biblia dice, y constituyeron ancianos, ¿quiénes fueron los que constituyeron? ¿Fue la iglesia o fue Pablo y Bernabé? Estos constituyeron se refiere a Pablo y Bernabé. Ellos constituyeron, no fue la iglesia. Fueron ellos los que analizaron quiénes eran esos hombres para ser ancianos. Imagínense que hubiera sido la iglesia, se hubiera convertido aquello como una votación popular. ¿Quién tiene más votos? ¿Apolos o este? No se trata de una situación de votos. No se trata de decir quién tiene más o quién tiene menos. Esa es la razón por la cual ellos constituyeron ancianos en cada iglesia. El verbo constituyeron, por lo tanto, debe llevarnos a pensar en todo el proceso de elegir, examinar e instalar en el cargo. Otra vez, el proceso de elegir, examinar e instalar en el cargo. Eso es lo que significa constituyeron. La palabra griega se compone de dos raíces. Cheir, que significa mano. Cheirotoneo,
Sheir significa mano, y la otra parte, teineo más bien, quiere decir extender la mano. Por esto muchos han dicho que simple y sencillamente lo que los apóstoles hicieron fue extender la mano y decir, bueno, ustedes ya son ancianos. Pero viendo el contexto en que se encuentra este pasaje, vemos que no es así, que fue algo más. La Biblia nos dice en ese mismo pasaje cómo fueron constituidos, en medio de ¿qué? De oraciones y ayunos. No fue solo un asunto de dar la mano, fue realmente algo bien serio. Una elección de oración, de ayunos, de pedir al Señor su guía sobre esos hombres que iban a cuidar el rebaño de Dios. Si nosotros vamos a Tito, capítulo 1, versículo 5, vamos a encontrar una forma muy parecida de esto que está sucediendo aquí. Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿A quién? A Tito. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Quién era el que tenía que establecer los ancianos? ¿La iglesia o Tito? Tito. Tito era el que tenía que establecer los ancianos. ¿Permanece la iglesia sin ninguna participación en este constituyeron o en este establecieron? No, en ninguna manera. La iglesia permanece activa. ¿De qué manera permanece activa? Permanece activa en observar y reconocer si esos hombres verdaderamente son dignos del llamado que ha sido puesto en ellos. Si nosotros buscamos Filipenses capítulo 3, versículo 17, el apóstol Pablo mismo nos llama a observar a estos hombres. Versículo 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Por qué? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice hermanos, y se está refiriendo a toda la iglesia. Miren, observen qué tipo de hombres son ellos. Recuerden que en Primera de Timoteo, capítulo 6, hablando de aquellos hombres que enseñan doctrinas que no están en la palabra del Señor, Pablo le dice a Timoteo: aquellos que tienen una apariencia de piedad, apártate de los tales. La iglesia no permanece tampoco pasiva en esto, pero en el asunto de elegir, de examinar y de llevar el proceso, son los ancianos de la iglesia, hombres que fijan en lo que el Señor ha establecido para elegir a ellos. Si nosotros vamos a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, nosotros vemos cuáles son esos requisitos, no los vamos a tocar hoy. Hace algunos días el jefe en la empresa donde yo estoy hizo una dinámica, entonces a todos se les puso un papel por detrás. Entonces el jefe dijo: bueno, escriban todo lo bueno que ustedes crean de cada uno de los compañeros. La lista se hizo, ellos escribían ahí uno detrás del otro, esto y aquí y allá, ¿verdad? Unos se asombraron de cosas que escribían en la hoja de atrás. Yo me pregunté qué hubiera pasado si hubiera sido lo contrario. Aquello que es malo o que no anda bien. Porque en el asunto yo no sé si en alguna ocasión le han pasado a usted una lista y diga: escriba todas las cosas buenas suyas, y aquella lista se hace extensa.
Y cuando dicen las malas pequeñas, entonces en el asunto de elegir, no pueden ser solamente ellos mismos, sino otro que ve ese carácter. Porque cuando alguien señala nuestras faltas o nuestras virtudes, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué sentimientos hay en usted cuando esto? Pues en el creyente, cuando él es exhortado, cuando él es animado, debe alegrarse en su corazón que hay preocupación por él y por su vida espiritual. De hecho, nos duele mucho en nuestros corazones cuando nosotros exhortamos a un hermano con la palabra de Dios y ese hermano se pone rebelde. Nosotros decimos, este hombre o esta mujer no está reconociendo a Dios quien está hablando en su palabra. Su corazón es duro. Entonces, Pablo le habla a Timoteo y le dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces es una lista que él está dando acerca de aquellos hombres que deben ser elegidos. Entonces cuando ellos se habla de constituir a todo el proceso, Pablo se asegura que Timoteo conozca bien esa forma de constituir o de establecer ancianos. ¿Qué me voy a fijar en ese hombre? Ay, es que ese hermano sí tiene plata y podría ayudar a la iglesia. Es que ese hermano viera qué bien vestido que viene. Ese hermano siempre tiene una sonrisa. ¿Qué voy a tomar como base para constituir o establecer un anciano? Aquí está escrito. Y deben ser esos hombres, porque qué difícil sería que cada uno de nosotros comience a escribir una carta acerca de cada uno de aquellos que van a ser establecidos, ¿verdad? Imagínense. Entonces, constituir, esa es la primera palabra que hemos visto. En segundo lugar, en Hechos 14:23, voy a poner mi marca ahí y también le animo a que lo haga usted también. Hechos 14:23. Después de constituir, tenemos la siguiente palabra: y constituyeron ancianos. Creo que puedo hacer la pregunta y todos van a estar de acuerdo. ¿Ancianos es plural o singular? Plural. ¿Estamos de acuerdo? Si no, vamos a tener que repetir ese examen de español, o de gramática y de ortografía y todos los demás. Ancianos es una palabra plural. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1, nosotros vemos que Pablo escribe junto con Timoteo y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Está hablando a la iglesia y dice: con los obispos y diáconos. Pregunto, ¿plural o singular? Plural, otra vez. Si nosotros hiciéramos un estudio más riguroso de las Escrituras, nos daríamos cuenta que la mayoría de pasajes en la Biblia que se refieren al liderazgo de la iglesia hablan en forma plural, no en forma singular. Hay algunos que se oponen a esta forma de gobierno de ancianos. Muchos se oponen a esto porque muchos ven a la iglesia como algo propio. ¿Se sabe?
Muchos ven a la iglesia, muchos pastores ven a la iglesia, esta es mi iglesia. No, esta es la iglesia de Cristo. Entonces muchos hombres se oponen a la idea de un liderazgo de ancianos porque ven la iglesia como algo suyo. Es interesante que con respecto a los diáconos no se oponen, porque los ven nada más como algo así aparte. Pero la Biblia nos habla de ancianos. De hecho, en Filipenses, en el pasaje que acabamos de leer, los que dirigían la iglesia eran obispos y diáconos. A ellos está dirigida también la carta. Nosotros aquí en esta iglesia, por la gracia de Dios, tuvimos esa oportunidad de tener 2 pastores, hermano Steven y también yo, 2 al cargo, y muchas veces el hermano Steve nos recordaba esto: somos 2 dirigiendo la iglesia. En un momento difícil de esta iglesia, en un momento difícil de liderazgo de esta iglesia, cuando el hermano Steve tuvo que salir por un tiempo y tuvimos aquí otros hermanos sirviendo, con mucho dolor me di cuenta de algo en estos días que no sabía. Hubo un tiempo en que hubo un hermano aquí también sirviendo con nosotros. El hermano Steve había salido, él volvió y le pidió a ese hermano que trabajaran juntos en esta iglesia. Y adivinen qué hizo ese hermano. Yo no puedo trabajar así. Eso muestra egoísmo, orgullo y altivez de corazón. El gobierno de ancianos es algo bíblico y es lo mejor para la iglesia y para los pastores, ¿sabía? Es lo mejor para las iglesias y los pastores. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Primera de Timoteo 5, 17. Dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Vuelvo a preguntar, ¿singular o plural? Plural. Los ancianos. Está diciendo que hay unos ancianos que se dedican a unas cosas y a otros, pero todos predican, unos más que otros. Y después tocaremos este pasaje con más detalle, no hoy, no en esta noche. Hay algunos que el Señor les ha dado mayor capacidad de exponer las Escrituras, y esto lo vemos en la palabra de Dios. Un ejemplo lo tenemos en Hechos capítulo 14, versículo 12, donde dice lo siguiente: un hombre en Listra había sido sanado de una forma maravillosa. Entonces, vea lo que la gente dice de Pablo. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces la gente reconoció en él como un liderazgo mayor porque era un hombre que llevaba la palabra de Dios. Pero los 2 eran siervos del Señor. La idea de un solo liderazgo no es lo mejor. Y no digo que se dé el caso, porque hay iglesias donde solo hay un pastor. En este momento nosotros aquí estamos así. Pero es mejor tener un buen pastor que tener 2 malos. Porque por el apresuramiento de elegir pastores se pueden elegir incorrectamente o establecer incorrectamente. Por eso es algo de ayuno y oración. No se debe apresurarse en esto. Pero si esos hombres están y tienen el carácter que el Señor pide, entonces debemos orar por ellos para que el Señor afirme ese llamado y sean establecidos. Pero donde no hay
Es mejor uno y bien que dos mal. Dice Robert Grenlath, autor del libro El liderazgo del siervo, lo siguiente: ser un jefe solitario en la cúspide de una pirámide es anormal y corrupto. Ninguno de nosotros somos perfectos y de todos necesitamos la ayuda y la influencia correctora de colegas cercanos. Cuando alguien es puesto en la punta de la pirámide, esa persona ya no tiene colegas, solamente tiene subordinados. Ni siquiera el más franco y valiente de los subordinados habla con su jefe de la misma manera que lo hace con sus colegas iguales, y los patrones de comunicación normal se distorsionan. Entonces, cuando se pone a un hombre en la cúspide, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia nos habla de ancianos, un grupo de hombres que cuidan juntamente de la grey del Señor. El liderazgo de ancianos es una ayuda excelente y sabia, y es bíblica, pues los pastores se complementan unos a otros, equilibran sus debilidades. Si un anciano tiende a ser muy fuerte al hablar con otros, otro anciano puede venir y decirle: mire, hermano, tal vez esta es la mejor forma de hablarle. Si un hermano tiene que tomar una decisión, aquel hermano puede guiarle a tomar una decisión que sea para la gloria de Dios y para la santificación del pueblo de Dios y de sus propias vidas. Si alguno de los ancianos teme las confrontaciones directas, tal vez hay otro hermano que tiene ese don del Señor para ir y hablar de una manera más directa con ese hermano. Yo recuerdo al hermano Steve, y ustedes lo recordarán, a veces nosotros damos muchas vueltas por un asunto, pero el hermano Steve venía directamente al punto. Y decía: hermano, tal cosa, y no daba muchas vueltas. Entonces hay un complemento de unos a otros. A veces yo llamaba al hermano: mire, hermano, ¿qué le parece esto? Piensa que... no, hermano, me parece que la forma mejor de hacer esto es por esto. Entonces es un complemento de unos y otros. Los ancianos que tienen más orientación doctrinal pueden reforzar a los que están más orientados al servicio. No todos los hermanos tienen la misma capacidad de conocimiento en las Escrituras. Yo en ocasiones, y muchas, y casi siempre, tengo que ir y pedir a un hermano: hermano, ¿qué piensa de este pasaje? ¿Qué opina de esto otro? Dice Alexander Strauss, este es el libro que he estado usando como base para estas enseñanzas, y otros hermanos me han ayudado con otros materiales y han sido de gran ánimo. Este hombre cuenta una anécdota. Él dice que en una ocasión una persona llegó a su iglesia, una visita, y acababan de establecer a un pastor. Ese pastor era un hombre mayor, era un hombre que había establecido alrededor de 12 iglesias en España y había establecido otras iglesias en Estados Unidos. ¿Se imagina un hombre que establece iglesias? ¿Qué tipo de hombre de carácter tiene? Es un hombre firme, es un hombre de una personalidad fuerte, es un hombre valiente. Y entonces aquella visita le dijo a Alexander Strauss lo siguiente: dígame una cosa, ¿cómo es que ustedes hacen para caminar unidos juntos? ¿Cómo es que ustedes hacen para trabajar de una forma como lo hacen, sabiendo que ese hombre tiene esa personalidad así? Entonces él respondió de la siguiente forma: ¿cómo trabajamos armoniosamente? Cada uno de nosotros está comprometido para trabajar juntos por el poder del Espíritu Santo en el humilde amor de Cristo. Y eso es lo que debe haber en los ancianos, aquellos que Dios pone por líderes de las iglesias. Hay un problema en muchos. Hay un problema de orgullo. Y yo pienso, como dijo un hermano, que muchos de los pastores no son creyentes.
Porque si realmente fueran creyentes, vivirían vidas en amor, en humildad y en servicio. No tendrían problema en que otro hermano sea levantado para trabajar juntos para la grey del Señor. Pero es grave, porque muchos no desean hacerlo. Porque lo que hay en ellos es orgullo y no aceptarían que otro hermano tenga una opinión diferente y que al final lleguen a una opinión única en la cual el nombre de Dios sea glorificado. Muchos de ellos olvidan que son hermanos. En ocasiones puede pasar que de una forma natural, escuche muy bien esto, de una forma natural, uno de los pastores se levante como líder de los demás. Pero no es algo establecido, es de una forma natural. Y es más que todo, le digo por esto, por el servicio. Porque el que quiera ser mayor será el servidor. Hombres que tal vez por la exposición de la palabra nos ayudan en un mejor entendimiento de las Escrituras, pero es de una forma natural. Un ejemplo de esto lo encontramos en Pedro. En Hechos capítulo 15, versículos 13 y 14, vamos a ver un ejemplo de esta situación. Como nosotros vemos en los primeros capítulos de Hechos, Pedro era el que llevaba casi siempre la palabra de Dios. Pero encontramos una situación, versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué pasó? Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Se levantó Pedro y dijo: no, un momento, a mí me parece que no debe ser así. No, él reconoció que ese hombre estaba hablando las palabras de Dios y humildemente aprobaron esa moción y se tomó una decisión. Nosotros también lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. Aquí tenemos un caso un poco diferente. Aquí tenemos a Pedro que se está portando de una forma incorrecta, casi de una forma hipócrita, según el versículo 13. Él, mientras que unos llegaban, él comía con los gentiles, pero cuando estaba con los judíos se portaba de una forma, no era algo correcto. Él debía portarse igual, de la misma manera, con todos. Entonces, nosotros vemos qué es lo que pasa. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y Pablo reprende a Pedro. ¿Y qué hace Pedro? Siendo una de las columnas de la iglesia. Si nosotros vemos un poquitito más arriba, el versículo 9, 2:9. Vamos a leer desde el 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo,
Cefas, que se refiere a Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos los gentiles y ellos a la circuncisión. Pedro, una de las columnas de la iglesia, ¿quién lo amonestará? Vino Pablo y le amonestó. Y se molestó Pedro. Humildemente tuvo que reconocer que él andaba mal. Y más adelante en sus cartas, Pedro reconoce esa guía de parte de Pablo al exponer la palabra de Dios en sus cartas. Entonces, ¿qué importancia tiene que sean varios pastores? En primer lugar, es equilibrar las debilidades. Equilibrar las debilidades. Como nosotros acabamos de ver en este pasaje, si un hermano anda mal, él necesita que otro le corrija. Pablo no fue para destruir a Pedro. Ahora sí, esta es mi oportunidad de convertirme en el apóstol mayor. Él no fue así. Él fue para corregir y exhortar a su hermano Pedro. Esa es la actitud de los pastores. El problema es que hay pastores que creen que si va a haber otro, es como cuando hay dos leones en una manada, uno de los dos tiene que morir. No es así. Eso no es. Somos hermanos. Hermanos que trabajamos para el Señor. Para Él trabajamos. Entonces, es necesario que hayan varios pastores en donde sea posible para que cosas como estas se den. Si un hermano ha andado mal, el otro le corrige. ¿Qué otra razón tenemos para que sean varios pastores? Otra cosa es aligerar la carga. Aligerar la carga. Vamos a buscar Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 12, un pasaje maravilloso, muy hermoso, que nos da un buen ejemplo de esto. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Muchas veces usado para los matrimonios. Pero también podemos pensar en aquellos que caminan juntos como pastores. Cuando uno cae, entonces el otro le levanta. Está ahí, es un hermano para ayudarle. Hermano, la carga pastoral es muy fuerte. De hecho, esa fue la razón que en Hechos capítulo 14, versículo 23, fue constituido en medio de ayunos y oraciones. Porque la carga pastoral es muy fuerte. Por eso las oraciones y los ayunos son parte de la vida del pastor, como lo deben ser de los miembros de la iglesia, nuestra propia vida espiritual. Mas hay muchos que se han visto como Moisés en Números 11. Ay Señor, qué pesada carga es esta, este pueblo, es duro. ¿Cómo hago con ellos? Y si Moisés, siendo un hombre tan paciente, dijo esto, ¿qué de nosotros, verdad? La carga pastoral es fuerte. Pablo, hablando a los Gálatas, les trata como hijitos, y él les dice que él sufre por ellos como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Ustedes, madres, saben lo que son los dolores de parto por un hijo. Pablo hace esta comparación al decir, esto es duro. Formar a Cristo en ustedes es algo duro.
Nuestros corazones son rebeldes. Nuestros corazones atados a ese pecado remanente son duros. Personalmente yo tengo que decir que en muchas ocasiones mi consuelo solamente ha sido el Señor. En la cara pastoral, cuando uno viene y un hermano le pide un consejo, ¿cuál es el mejor consejo que puedo dar a este hermano con respecto a la palabra? Cuando ha tenido que haber una disciplina, hay hermano que muchos les gusta los tiempos de compartir y las comidas, pero cuando se trata de disciplina muchos huyen. Eso es difícil. Saber dónde está el mejor pasto para el pueblo de Dios. La carga pastoral es dura. En ocasiones en el trabajo, yo le he dicho a mi esposa que a veces los compañeros me ven así como distante. Eric, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y es que tal vez a veces estoy pensando en 2 o 3 cosas aquí en la iglesia y le pido al Señor que eso no pase porque no es lo correcto. Si estoy en el trabajo, es en el trabajo, pero es difícil dividir eso. Para mí hasta ahora ha sido un gran consuelo que el Señor nos haya proveído siervos que predican bien la palabra de Dios y fieles. Señor, vea ese consuelo, porque hay pastores que predican y nunca son pastoreados a través de la palabra del Señor. Vieras qué consuelo. Y para mí es una oración contestada del Señor. Para mí es una oración contestada del Señor. Que el Señor cuida a su iglesia, esa es una forma de que lo hace. Uno como pastor debe entender que nuestra carga no es cómo se ve este templo. Nuestra carga debe ser conocer al rebaño de Dios, cuidar del rebaño de Dios. Lamentablemente, si este techo se cae, no le van a ir a preguntar al hermano Gustavo o a Ronnie qué pasó. Le van a ir a preguntar a Eric qué le pasó al templo, por qué se cayó. No quisiera pensar en esas cosas porque deben haber personas para esto, y especialmente los diáconos encargados de estas cosas. Entonces, no enfocarme en estas cosas, sino enfocarme en aquellas cosas que tienen que ver con la grey del Señor, que tienen que ver con la grey del Señor directamente. Esas son lo que realmente nos debe interesar. En muchas ocasiones, y vean, y la carga pastoral es fuerte por otra razón. Yo no debo borrar con mis hechos lo que dicen mis palabras. Y yo me he preguntado cuántas veces he hablado aquí y mi esposa en la casa dice, no, Eric no está actuando de esa manera como está predicando. Y le pido al Señor que no sea así. Porque no debemos de ninguna manera ser tropiezo para la iglesia de Dios y no ser ejemplo. Y mi esposa también es parte de la iglesia de Cristo. Entonces la carga pastoral es realmente dura, gozosa sí, pero es una carga dura. No vamos a decir que es algo fácil, realmente. Proverbios 27-23. Si ustedes quieren algo para mí, les pido que cada día este versículo se haga más patente en mi vida. Cada día más. Proverbios 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente. No pereza, no excusas. Porque vieras que yo muchas veces soy perezoso y doy vueltas sin llegar al punto. Yo no sé qué me pasa, seguro habrá sido por los años que en el colegio me levantaba los fines de semana a las 4 o 3 de la mañana para vender periódico durante 5 años, y los diciembres me levantaba a las 5 de la mañana para ir a coger café todos los días. Pero cómo me cuesta a veces ahora levantarme bien temprano. Sé diligente, aprovechar bien el tiempo. Necesito aprovechar bien el tiempo para conocer las ovejas,
para no tener excusas. Qué difícil. Y mira con cuidado por tus rebaños. Es un buen pasaje para los pastores. Usted sabe que algunos pastores no desean tener a otros pastores a su lado, simple y sencillamente porque piensan en la parte económica. Piensan en la parte económica. Dicen, es que si yo tengo otro lado se va a dar cuenta seguramente en qué gasto yo la plata. Quiero leerles acerca de Richard Baxter en la página 136 de su libro El Pastor Renovado, lo siguiente: especialmente aquellos pastores con grandes ingresos deben esforzarse más para hacer el bien. Cito un ejemplo: algunos pastores con sueldos acomodados tienen parroquias a su cargo tan grandes que no pueden cumplir ni con la cuarta parte del trabajo pastoral, ni visitar personalmente a la mitad de los feligreses, aunque sea una vez al año. Se limitan a la predicación pública como si fuera todo lo necesario, dejando casi todo lo demás sin hacer para peligro y condenación de las multitudes, en lugar de contratar a 1 o 2 hombres diligentes como ayudantes. O si tienen un ayudante, es un joven poco cualificado para el trabajo, no un vigilante fiel del rebaño que les pueda dar aquella instrucción personalizada que resulta tan necesaria. Si esto no es negociar con Dios y vender las almas para vivir mejor en este mundo que es, creo que tales deben temer. No vaya a ser que mientras los hombres los tienen por predicadores excelentes y pastores piadosos, Cristo los tenga por crueles asesinos de almas. No vaya el clamor de los que han traicionado y condenado a resonar eternamente en sus oídos. Qué palabras, ¿verdad? Más fuertes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, nos habla acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Y oiga esto, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, solo cuando él aparezca, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pero algunos quieren esa corona antes. Quieren vivir para este mundo. Entonces, la Biblia nos muestra y tenemos evidencia bíblica de que los que dirigen el pueblo de Dios son ancianos, plural. No uno solo, no uno solo. Para finalizar, en Hechos capítulo 14, versículo 23, Hechos 14, 23, dice, y constituyeron ancianos, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y dice, en cada iglesia, vuelvo a hacer la pregunta, iglesia, ¿plural o singular? Se me confunden, ¿verdad? Singular. Esta vez sí es singular. Van a perder ese examen, hermanos. Singular. Ellos constituyeron ancianos en cada iglesia. No fue en las iglesias. Eso nos da un gran entendimiento para entender que las iglesias eran locales. Eran iglesias que tenían su propia autoridad a través de los ancianos. No eran ancianos para todas las iglesias, eran ancianos en cada iglesia. Eso es muy importante. No fue un concilio de ancianos o pastores para todas las iglesias. No, fue en cada iglesia. La evidencia es clara entonces. Ancianos, pastores, obispos, cuidando de la grey del Señor.
¿Qué debemos de pedir para esta iglesia? Hermanos, igual como pasó aquí, ayunos y oración. Ayunos y oración. Por aquellos que el Señor llame. Para que Dios levante a los siervos que Él quiera para su iglesia. Porque los que son nombrados como pastores, ancianos o obispos gobiernan la iglesia. Gobiernan la iglesia. Y debemos de someternos a ellos. Debemos de pedir al Señor que entonces sean siervos de Dios. Siervos de Dios. Que sean hombres con un corazón para Dios. Un corazón de humildad y de servicio a Él y a su pueblo. Nosotros hemos estado pidiendo por un pastor a tiempo completo. Eso no significa un pastor que esté encima de los demás. No es eso. Es por la razón de las actividades y las tareas, la cantidad de tareas que necesita realizar. Entonces, cuando hemos pedido por un pastor a tiempo completo, no significa que ese es más y entonces ahora los otros son menos. No. Hermanos en Cristo, para servir al Señor y cuidar de su grey, no de nuestra grey. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que estas palabras hayan quedado cimentadas en nuestros corazones y que sea Dios el que nos haya hablado por estas cosas.